cuando se fundó el gran reino próspero del que nos habló Clover por primera vez en el capítulo 395 del manga. En ese entonces se daba a entender, o eso creíamos, que ese reino se fundó y cayó dentro del periodo conocido como el siglo vacío. Pero con el pasar del tiempo y en especial después del arco de Egghead, resulta evidente que esta suposición no es correcta. Vamos a desentrañar el pasado tecnológico del mundo de One Piece y el verdadero origen del reino antiguo a continuación. El video tendrá información reciente del manga, así que si no vas al corriente, te recomiendo pausar el video en este momento. Quiero comenzar con la evolución de la idea de qué es el siglo vacío. En la historia registrada del mundo de One Piece hay un siglo, un periodo que comienza hace 900 años aproximadamente y termina hace 800, del que no se sabe absolutamente nada. Ningún país, o bueno, casi ninguno en realidad, tiene información de ese lapso. Hay información de antes y de después, claro, pero nada sobre ese siglo. De ahí es que viene el nombre con el que se le conoce actualmente, el siglo vacío. Cuando esto fue revelado, mi interpretación fue que la humanidad sí tenía pleno conocimiento de los eventos históricos de hace 900 años y más. Que el siglo vacío era realmente notable porque era un hueco bien definido en la cronología, así como el agujero que quedó en Lulusia, pero histórico. Si el siglo vacío era el único periodo que el gobierno quiso borrar y la historia previa quedó intacta, entonces era muy claro que el reino antiguo existió únicamente dentro de los límites de ese siglo. Y de hecho el nacimiento y fin del reino pudieron haber sido los que delimitaron la censura histórica del gobierno, pero esta lógica estaba equivocada. Durante el arco de Egghead, Vegapunk nos reveló dos datos que no es que confirmaran como tal, pero dejaban entrever que el siglo vacío no se delimitó por el reino antiguo y que en realidad esta nación avanzada tecnológicamente existía desde antes. Estos datos fueron que el gigante de hierro Emmet fue creado en el reino hace 900 años y que el mismo Joy Boy nació en ese reino también hace 900 años, lo que implica por supuesto que la nación ya existía desde antes. Claro que existe la siguiente posibilidad, que el reino antiguo, Emmet y Joy Boy comenzaron todos a existir en el mismo año, es decir, el reino antiguo se fundó primero, luego crearon a Emmet y luego nació Joy Boy. Todo eso hace 900 años. Además, cuando se habla de hace 900 años, en realidad no es exacto, es un aproximado. Así que también podemos interpretar, por ejemplo, que el reino antiguo se fundara hace unos 950 años, Emmet se creó hace 920 y Joy Boy nació hace 898. Estos números son inventados, solamente es para ilustrar el punto de que al hablar del inicio y fin del siglo vacío estamos lidiando con aproximaciones, no cifras completamente exactas. Sin embargo, y aunque no es imposible que el reino antiguo se fundara alrededor de 900 años, esto ya no es un hecho, como podíamos haber creído cuando escuchamos a Clover. Porque para empezar, ahora resulta más lógico que lo que definió el siglo vacío no fue el gran reino, sino Joy Boy. Esto se evidencia porque Vegapunk nos cuenta que Joy Boy nació hace 900 años y murió hace 800. De manera que el siglo vacío parece haber sido consecuencia de que el gobierno quiso eliminar completamente el periodo en el que vivió Joy Boy, que no quedara rastro alguno de su pasar por el mundo. Eso no quita que el gobierno también quisiera borrar al reino antiguo de la historia. Sin embargo, otro punto importantísimo que aprendimos en Egghead y que antes no conocíamos es que el gobierno no tan solo borró todo el registro del siglo vacío, sino que además alteró toda la historia previa a este. La noción de que hace más de 900 años la humanidad tenía documentos inalterados que describían la evolución del mundo y sus civilizaciones es falsa. El gobierno mundial borró todo lo del siglo vacío, pero también censuró todos los documentos anteriores a este, que tuvieran información vinculada a temas que pudieran dar pistas sobre el siglo vacío o contener información que para ojos de Imu y sus seguidores amenazaban los intereses e ideales del sistema. Tenemos muchos ejemplos ahora, como es la enciclopedia de frutas del diablo, en donde la Hito Hito no Mi modelo Nika ahora aparece bajo el nombre de Gomu Gomu no Mi, o probablemente la Biblia, en donde la Biblia de los Buccaneer podría ser bastante diferente de la que se maneja en el resto del mundo. La evidencia contundente de esta censura a la historia previa al siglo vacío viene además de la revelación
de que el mundo de One Piece antes no estaba formado predominantemente de islas, sino de masas continentales. Este dato geológico es algo que debería de saberse. Las interacciones entre los países, su modo de vida, su transportación, todo eso está altamente influenciado en la actualidad por la barrera marítima y por lo tanto, los documentos antiguos deberían contener datos que insinuaran, si no es que explícitamente revelaran que el mundo de antes era continental. Además está el tema científico. Debería ser conocido por diversas evidencias biológicas y geológicas que el nivel del mar cambió. Toda esta información, tanto histórica como científica, cartográfica incluso, fue borrada. La gente del mundo actual no sabe ni siquiera cómo era el planeta antes del siglo vacío. ¿Quién sabe qué más cosas del pasado de la humanidad fueron borradas por el gobierno? Esto nos hace concluir entonces que en realidad el siglo vacío fue borrado, pero no es lo único que se alteró. Toda la historia previa está cambiada. Solo se conocen verdades a medias cuando mucho. Así que esa suposición de que la historia antigua sí se preservó no es verdad. El siglo vacío no contiene nada de información en lo absoluto, porque seguramente la influencia de Joy Boy fue tan potente que no podía ser censurada, pero el pasado antes de 900 años sí podía censurarse sin tener que borrarlo todo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que el pasado está alterado y que el siglo vacío se define por el nacimiento y muerte de Joy Boy, se abre una posibilidad. Que el reino antiguo existiera mucho antes de lo que creíamos. Quizá fue una civilización que se fundó desde hace milenios y no hace alrededor de 900 años. Este es un tema fascinante y complejo, porque si la historia antigua está modificada, ¿cómo podemos saber la verdad? Por ejemplo, Vegapunk dice que Joy Boy fue el primer pirata. ¿Podemos confiar en ese dato? Ahí yo diría que sí, pero no desde el punto de vista meramente de dentro de la obra, sino tomando la intención de Oda. La idea de que Joy Boy fuera quien comenzó la navegación en el mundo más allá del horizonte es cuestión de narrativa, pero técnicamente podría haber existido la piratería desde hace milenios y simplemente Vegapunk no lo sabe porque el gobierno alteró esa parte del pasado. ¿Por qué es tan importante la especulación de que Joy Boy fuera o no fuera el primer pirata? Simple, porque si eso es 100% verdad, si Joy Boy fue el primero, entonces tenemos que antes de su nacimiento, antes de hace 900 años, las civilizaciones en diferentes masas terrestres no tenían contacto, porque no había navegación más allá del horizonte, pues el que no hubiera piratas implica que no hubiera navegación en lo absoluto. Esto por dos cosas. Una, porque probablemente cuando se habla que Joy Boy fue el primer pirata, se está haciendo referencia a un aventurero del mar, al primer aventurero, no al concepto de la piratería como actividad comercial ilícita. Pero además, porque si existiera la navegación entre países, claro que habría comercio marítimo y por ende habría piratas, así que de una forma u otra un mundo sin piratas es un mundo sin navegación entre océanos. Quizás sí había quienes viajaban entre islas muy cercanas, o tal vez algunos continentes estaban separados por mares no muy extensos como pasa con Europa y África en nuestro mundo, pero viajes más extensos estaban fuera del juego. Esta idea crea una complicación. Si el reino antiguo existió desde hace milenios, mucho antes del nacimiento de Joy Boy, y además si el reino antiguo era tecnológicamente avanzado, mucho más de lo que es incluso Egghead en la actualidad, ¿cómo es que no exploraron el mundo entero? En ese escenario no tan solo habría piratería, habría viajes por el aire, incluso viajes en el espacio. De hecho existe la idea implícita de que alguna vez sí hubo viajes a la luna. ¿Cómo conciliamos todo esto? Le he dado muchas vueltas al asunto y creo que he llegado a una teoría satisfactoria. Si la historia del pasado está alterada y recién aprendimos que antes el mundo estaba conformado por continentes, entonces, ¿qué nos hace pensar que esos continentes siempre fueron iguales? El primer punto que quiero plantear es que en el mundo de One Piece, hace algunos miles de años, hace no tanto tiempo, solamente había un supercontinente, Pangea, y fue en la era de Pangea que se fundó el reino antiguo. Este reino creció y se extendió a todo el supercontinente e incluso colonizaron la luna, formaron un gran imperio más que un reino. Como toda la tierra del planeta estaba conectada, realmente la navegación marítima no iba a ser necesaria, y por tanto en esa era no había piratas. Pero luego, en algún momento de la historia ocurrió un desastre, un cataclismo enorme que causó la fragmentación de Pangea.
y que dio comienzo a una nueva era, la era continental, en la que el mundo estaba ahora dividido en continentes más pequeños. El gran reino antiguo, quizá asustado del daño ambiental que causaron, optó por mantenerse al margen de la humanidad y continuaron existiendo, pero en una pequeña isla, fuera de la vista de los nuevos individuos que emergían del cataclismo e intentaban reconstruir la civilización. Lo que estoy describiendo aquí tiene la intención de conectar con el tema del texto Harley. Es decir, creo que es posible que con cada cataclismo el mundo fue cambiando. Porque vamos, si el paso del segundo al tercer mundo, según el texto de los gigantes, implicó pasar de un mundo con continentes a un mundo con islas, entonces ¿no sería lógico pensar que también hubo un cambio geológico clave del primer al segundo mundo? Creo que todos hemos especulado que apareció la Red Line en ese tiempo, pero ese pudo haber sido uno de tantos cambios, de tantas redistribuciones de la corteza del planeta azul. Y por tanto, si existió una era de Pangea, no solo sería un guiño al nombre del castillo en la ciudad Santa Marilloa, sino una forma de concebir que existiera un gran imperio tecnológico que abarcara el planeta entero, sin que hubiera navegación y por lo tanto sin que hubiera piratas. Esto podría explicar por qué hay ruinas tecnológicas en sitios como Elbaf y en Birka o hasta en la isla Gyojin. Quizá todo formaba antes parte de un gran imperio que se vino abajo después de la fragmentación de Pangea. Tal vez nuevas civilizaciones se asentaron en donde antes estaban estas ciudades. Quizá encontraron artefactos del reino avanzado y aprendieron a usarlos sin saber perfectamente de dónde venían, pero pudieron comenzar a replicarlos con ingeniería inversa, como le hace Vegapunk. Así tenemos a los Virkans de la luna controlando la electricidad y haciendo autómatas, a las islas del cielo usando dials, en Elbaf tenemos el Painter, o en la isla Gyojin viven realmente en una burbuja de la que se desconoce su origen. En ese escenario es donde pudo haberse dado el segundo mundo, con un planeta formado por continentes e islas que no se comunican porque no se atreven a cruzar el océano que los separa, con un reino tecnológico avergonzado del daño que le hizo al planeta, oculto en una isla fuera de la vista de todos. En ese escenario es que pudo haber nacido Joy Boy, y con él las ideas que pretenderían volver a conectar a la humanidad. Una de esas ideas, la idea de atreverse a tener aventuras, de salir al océano y no tenerle miedo. En un mundo que ya no estaba unido en un solo continente, esto es crucial para volver a establecer el contacto entre las civilizaciones, compartir conocimientos, hacer amigos y avanzar juntos como una sola humanidad. Esta temática es por supuesto uno de los pilares fundamentales de la obra, la idea de salir al mundo, conocer a otras culturas, hacer amigos y romper el miedo a lo desconocido. La otra idea de Joy Boy vendría a ser el hacer que la gente de su nación abandone otro miedo, el miedo a volver a cometer un error. El concepto de que el progreso no es malo, ni debe frenarse por tener tropiezos en el camino. Más bien lo que debe hacerse es aprender de los errores y asegurarse que no vuelvan a pasar, sin comprometer el avance de la humanidad. Creo que precisamente eso fue lo que hizo que en el siglo vacío el reino antiguo se volviera a hacer relevante. Aunque existió hace milenios, con el pasar del tiempo después del primer cataclismo su existencia pudo haber sido olvidada, y su resurgimiento vino por los viajes de Joy Boy, un ciudadano de ese reino, pero quizá también por Imu, a quien en videos anteriores he comparado con Robin, una persona que aprendió sobre la historia antigua y encontró los secretos del pasado. Pero imaginen lo que Imu vio. No era la oportunidad de conocer a una gran civilización con avances que podían usarse para mejorar la calidad de vida. Lo que vio fue la historia de un imperio con un poder destructivo tan devastador que cambió completamente la geografía y ocasionó un cataclismo apocalíptico a causa del progreso tecnológico que desarrollaron. Ese reino se aisló del mundo, pero ahora Joy Boy lo estaba haciendo volver a conectarse con los demás, y ahí no podríamos culpar a Imu de verlo como una amenaza y querer frenarlo. Esta teoría me gusta porque unifica el pasado tecnológico de One Piece con una sola narrativa. En vez de tener una ciudad tecnológica en la luna, otras ruinas en Elbaf, etc., y ya no tener un gran reino avanzado sino un montón, descubrimos que los responsables de todo fueron los mismos individuos, un reino que condenó al mundo y de ahí viene Joy Boy.
a tratar de hacerles ver que no tienen por qué cometer los mismos errores de sus antepasados. Esta temática está por supuesto planteada en la saga de Skypiea. La gente de Shandora viene de un pasado tecnológico, vienen de la Virca lunar, y sin embargo parecen temerle al progreso. En vez de eso optaron por vivir bajo una ley que los hace encomendarse a una criatura a quien toman como dios de forma arbitraria. Los Shandians de hace 400 años no recuerdan por qué son así, pero esto es algo heredado subconscientemente, un sentimiento de que así es como deben vivir, un remanente de una culpa pasada, que en este caso en mi opinión es la culpa de la gente de la luna por haber acabado con los recursos de su satélite. Una destrucción de la naturaleza, quizá a escala menor que lo que planteé con el reino antiguo y Pangea, pero que de igual forma dejó marca en los descendientes de los que causaron el desastre. Y fue Noland quien vino a volver a traerles la idea de avanzar tecnológicamente a los Shandians. No de pisotear sus tradiciones, porque esa no era la intención, pero sí de tener equilibrio. No abandonar su herencia y sus costumbres, pero tampoco renegar del conocimiento y encomendarse a dioses cuando ellos pueden hacer algo al respecto con ese conocimiento. Los Shandians del presente tienen una diferencia clave con los de hace 400 años. Usan tecnología, tienen armas diversas, usan los dials, aunque siguen viéndose similares a los de la era de Calgara, definitivamente cambió algo importantísimo en ellos. Aprendieron de Noland a incorporar de nuevo la tecnología en sus vidas. Muchos han relacionado simbólicamente a Noland con Joy Boy en el pasado. Y si Noland logró que una civilización temerosa y avergonzada de su pasado volviera a prosperar, creo que es posible que Joy Boy hiciera lo mismo, no con Shandora, sino con el reino antiguo que una vez, hace milenios, condenó al mundo entero. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Cuándo crees tú que se fundó el reino antiguo? ¿Habrá coincidido esa fecha con el comienzo de alguno de los calendarios? ¿Cayen Reki o Tenreki? Escríbeme todas tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Federico Juárez, Miguel Cuda, Lucas Núñez, Waldos, Chofócrates, Hana Hananomi, Brian Kirsinger, Emi, Leaxcu, Sinques Hermoso, Mane, Facundo Elizondo, Zafu del Stevens, Luis Arnott, Jack Gamer, Lucas Arriola, Luffy de Monkey, Gabriel Agustín Riquelme, Akira el Metalero, Togui G, Ariel Noriega, El Shibi, Memo Licea, David Nafa García, Maximiliano Emanuel Acosta, Javito 1987, Agriel Vale, S. Clagman, Hernán N. Arriola, Ramón del Malvar, Nomi, Matías Banuera, A. Martín Cabral, David, Gastón Santiago Parada, Cobrador, Ian Petersen 17 y Nicolás Olote, así como a los comandantes Inc., Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, David Ginas, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Giolillo, Iván, Agustín Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Josep de Yolide, Léeme la Mente, David Dionisio, Oscar 25, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Agui Aguilar, Gonzil, Félix Salva, Cabanana, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Titich, Ángel Salazar, Yart, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Skype el mejor arco del mundo, Fabián Coelho, L. Gabriel Peña, Jesús Novelo, Amin Martínez, Paulo Ulises, Ay pero qué rico, Zungold, Mauricio Ortega, Miau Mastery, Minor Alonso, Helic, Abraham SL, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Furia de Roja, Edna Neme, Andrew Haza, Adro, X, José Román, Biguda Moreno, Laura Alejandra de Silva, Alejo Can, Juan Trejo, Pericochelo, Saulis Calilanderos, Fantaz, Saturno Play, Chao Papá, Daniel Martínez, Coro, DMI, Trapito Sensual, Pepe González, Juan Cruz Curto, Kevin Dinarte, Manny Rodríguez, Señor de Crowley, Chris y Jeremy H. Así como a todos los Piratas Inc. Si quieres formar parte de los miembros en cualquiera de sus modalidades, no olvides en hacer clic en el enlace en la descripción o en el botón debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.